Olá, amigas e amigos da Inteligência Acima da Mídia. Meu nome é Nicolás Felipe Massot. Sexta-feira sempre a gente faz uma live falando de assuntos da Latinoamérica, assuntos dos países vecinos ao Brasil. E hoje vamos a falar sobre o direito à migração. Primeira coisa que temos que deixar em claro, que é um assunto importante para definir o tema que a gente vai falar hoje aqui, é que migrar é um direito humano. Todos, de alguma forma, em nossas famílias, temos a migração presente sempre. No meu caso, por exemplo, eu que sou argentino, meus avós eram da Croácia, da Europa, e eles migraram por assuntos de guerra, na Segunda Guerra Mundial, para Buenos Aires. E quando vocês, e eu propongo para vocês imaginar que seria uma pessoa migrante, você sempre imagina uma pessoa indo de um país a outro. Também tem muita migração interna dentro dos países. Em Brasil é um exemplo claro de como o assunto migrante está presente na raiz de cada estado no Brasil. A inmigração interna dentro de um país, sobre todo países grandes como Brasil, Argentina, también se da mucho en América Latina. Estos países de Sudamérica son países que tienen mucha migración interna y también externa. Entonces, primera cosa para que estemos de acuerdo en eso es que migrar es un derecho humano. No puede estar prohibido, no puede estar con un juramento. Migrar es un derecho de todos y todas. Eso como primer asunto. A seguinte coisa, para já ingressar no assunto que a gente vai falar hoje, é um efeito que aconteceu, uma notícia de uma caravana migrante que começou no país Honduras, Centroamérica, indo para Estados Unidos. Esto quase no dia 13 de outubro, vai fazer daqui a pouco um mês, que esta caravana con 2.000 personas, 2.000 hondureños y hondureñas, salieron de la capital de Honduras, Tegucigalpa y otras ciudades perto, a pé indo para Estados Unidos. Faz um mês e meio, a gente falou aqui sobre quanta cobertura de imprensa tuvo a caravana de migrantes de Venezuela que salían caminando la frontera sur de Venezuela o en Roraima ingresaban a Brasil e ingresaban a Colombia, Ecuador, Perú. Eso tuvo mucha cobertura da mídia porque eso perjudicaba a imagen do gobierno de Venezuela. Agora, pouco se fala sobre a caravana migrante que está saliendo por miles de personas desde Centroamérica indo para Estados Unidos. No tem imagen na mídia, no tem cobertura dessa notícia. Só aqui na Inteligência Mídia vamos a falar disso e vamos a mostrar também algumas imagens, alguns vídeos para que você veja, assista estas caravanas, que não é um invento, é uma coisa que está acontecendo, é um fato que está acontecendo. Então, como a gente falou, no dia 13 de outubro, 2.000 pessoas de Honduras comenzaron a dejar su país caminando até Estados Unidos. Ellos fueron amenazados y al entrar a Guatemala, esa caravana de 2.000 personas hondureños, se sumaron más de 7.000 personas de Guatemala, guatemaltecos y guatemaltecas, también esperando esta caravana centroamericana indo para Estados Unidos. E não é casualidade que aqui nós falamos há uma semana e fizemos uma cobertura ao vivo da Marcha Sudamericana pela Paz e pela Não Violência. Concluída essa marcha, que foi de Venezuela até Santiago de Chile e que estuvo também em Brasil, em Argentina e em Bolívia e em países del Corredor Pacífico, sería Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú y Chile. Concluida esa marcha, comenzó casi en simultáneo
esta caravana migrante. O sea que es importante como desde el movimiento humanista siempre se colocan los temas certos que están sucediendo, aconteciendo en nuestros continentes. Esta caravana va caminando, también va en balsas, pequeñas embarcaciones que cruzan algunos ríos. Fueron reprimidas por la policía, sobre todo en México. Están permanentemente expuestos a enfermedades y tienen personas que han fallecido, que han morido en ese intento por llegar a Estados Unidos. Voy a colocar ahora, disculpen a desprolijidad, voy a colocar una pequeña imagen de ella ahí. Esto está a vivo, sepan disculpar o asunto desprolijo, pero lo que importa es que você veja as imagens das pessoas migrando. Deixa só colocar ahí para invertir a cámara. Ahí tenemos. Esa es una pequeña imagen de la caravana de hondureños y guatemaltecos caminando a beira da ruta, ahí en la rodovía, indo para Estados Unidos. Comenzó el 13 de octubre y ainda están caminando. Miles y miles y miles de personas que salieron de sus hogares para llegar a Estados Unidos. Vamos a colocar de nuevo o vídeo, que es una gentileza dos colegas de Telesur que están haciendo cobertura de esta caravana migrante que quiere ingresar a Estados Unidos porque ellos hallan que lá tienen un futuro mejor para ellos y para sus familias. Olha la cantidad de personas que están caminando y este es un trecho de pocos segundos. Imagina que la caravana continúa. Vos puede procurar también, faça su trabajo como ciudadano y procuren en internet la cantidad de fotos, imágenes que tenga ahí de estas caravanas migrantes. De a poco vamos a colocar otro vídeo, sepan disculpar a desprolijidad. Entonces, esta caravana también tiene momentos tremendos de cruzamiento de ríos. De nuevo, más una vez, sepan disculpar. Ahí vamos a colocar un vídeo de caravana cruzando el río Suchiale. Vamos a colocar ahí o vídeo, olha só. Crianças también van, nenéns de colo, familias enteras que cruzan ríos pidiendo para ellos poder ingresar a Estados Unidos, abrir fronteras para ellos. Esta es una imagen de personas de Honduras y Guatemala cruzando el río Suchiales, ingresando a México. Es una gentileza de amigo, colega Pablo Pérez de Telesur, compañero de trabajo también. Ahí tenemos entonces esa imagen importante para que usted tome una dimensión concreta de lo que está aconteciendo en estos países y que no es noticia. Si ellos salían de Venezuela, sí, sería noticia, pero como salen de otros países. Entonces, ¿por qué les van para Estados Unidos? Acho que tiene que ver con o asunto de que es Estados Unidos o país que genera mayor problemas para las personas que moran en esos países. Esa salida en masa, masiva, de casi 10.000 personas en estas caravanas migrantes a Estados Unidos, tiene que ver con que Estados Unidos ha destruido esos países. Estados Unidos ha destruido países como Honduras, Guatemala, ha destruido sus recursos naturales, no tiene fuente de trabajo, no tiene prácticamente Estado, ha colocado a Estados Unidos gobiernos neoliberales en esos países que han destruido el Estado, lo han dejado un Estado prácticamente ausente, y coloca en un sistema de indefensión a esas personas, y entonces esas personas procuran su destino en Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es la respuesta do
Bolsonaro estadounidense, de Donald Trump. Él amenazó con enviar tropas a frontera con México. Miles que están huyendo de la violencia, de estados que son ausentes, destruidos por Estados Unidos en países, Guatemala, Honduras, países serviles al poder, están saliendo y están yendo para Estados Unidos. El presidente Evo Morales de Bolivia, él colocó un mensaje en Twitter y él faló así. Voy a leer. Mientras miles de centroamericanos fuyen da fome y da violencia causados por un modelo de explotación neoliberal impuesto por Estados Unidos en sus países, el presidente Trump manda sus tropas militares a la frontera con México. Demandamos una acción humanitaria urgente da OEA y da ONU, que por supuesto no hicieron nada. Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, electo pelo casi 80% de la población, mucha la cantidad de personas que apoyan a Maduro, afirmó que a culpa de este desplazamiento masivo del capitalismo, y aseguró que desde Venezuela ellos asisten eso con mucha dor lo que acontece con esas personas opuestos a los riesgos que trae esta travesía, porque no son personas, son familias, personas con crianzas, con bebés, nenes. El problema es el saqueador colonialismo imperante en Honduras y permanente. Las caravanas migrantes no son un fenómeno nuevo. De facto, comenzaron a suceder en los años 80 y que coincidió con el apoyo de Estados Unidos a la represión en sus países. Desde principios del século XX, Washington envió decenas de veces Marines a imponer sus deseos en la región de América Central. Las políticas neoliberales producen estos fenómenos terribles de violencia que es a migración forzada de personas. No es una cosa que las personas eles hayan que tienen que hacer porque sí. Es una cosa forzada a migrar. Entonces, ¿qué hace el presidente Trump ante esto? Promueve a tolerancia cero. Coloca soldados, unas tropas en la frontera con México para impedir o ingreso de estos miles de migrantes, casi 10.000 se calculan por el momento. ¿Qué faló el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence? Él le faló así a imprensa. Eu transmití una mensaje al presidente Trump. No habrá más ayuda si la caravana no se detiene. Le falé para él que Estados Unidos no iba a tolerar esa falta de consideración a nuestra soberanía na frontera sur. Algunos datos. Honduras tiene una población de 9 millones de personas. En 2009 sufrió un golpe de Estado y fue sacado del poder el presidente Manuel Zelaya, y fue el comienzo de los golpes de Estado en América Latina. Estos llamados golpes blandos o pequeños así como golpes constitucionales comenzaron en Honduras en 2009. En 2017, y con grandes denuncias de fraudes, fue electo el presidente Juan Orlando Hernández y no hubo ninguna razón ante aquel fraude enorme. Y en Honduras existen 3 bases militares
estadounidenses. Y también Honduras es uno de los países más violentos del mundo, según datos de la ONU. En 2017, la ONU informó que 450.000 migrantes habían feito ese cruzamiento, ese camino de Honduras a México, rumbo a Estados Unidos. Los migrantes se agrupan en PSOAs, familias, PSOAs por países, Honduras, Guatemala. Estas caravanas ya están, por ejemplo, ahora en Tapachula, en México, no centro de México, y han habido otras caravanas que se van sumando. Una que comenzó este percurso en Honduras, no día 13 de octubre, y ya tienen otras PSOAs, otros migrantes, otras caravanas que se van sumando y ya van 4 que están llegando a frontera con Estados Unidos. Esta primera caravana, que logró avanzar de Honduras a Guatemala, pasó una frontera de Honduras a Guatemala y después ingresó a México, ha inspirado a otros migrantes a hacer lo mismo. Y muchos migrantes, vendo o éxito de esta caravana original, que salió de Honduras 13 de octubre y pasó Honduras, Guatemala, México, pasó 2 fronteras, llegó a México, eso impulsó a otras personas de Guatemala y de Honduras también a salir en la misma dirección para sumarse a ese fenómeno migrante. Porque, olha só, una pessoa pelada na rua, sozinha, es un loco. 10.000 pessoas peladas na rua es un fenómeno social. Entonces, por eso es este asunto de las caravanas como fueron multiplicando en un efecto de demostración y sumando muchas más personas. ¿Qué acontece? Esto revierte una lógica establecida hace mucho tiempo de que la migración centroamericana a Estados Unidos era una migración que se hacía de manera intentando no ser vista, para no ser detectada y poder ingresar de manera, entre aspas, ilegal, porque no tiene ninguna persona es ilegal, ningún ser humano es ilegal. Ahora estos migrantes han sacrificado esa forma, se han expuesto públicamente, pero para ellos es mucho más seguro una viaje en grupo que viajar en pequeños grupos sin ser detectados. Ellos prefirieron hacer esto a vista de todo el mundo, aunque no tenga mucha repercusión en la media, pero ya es conocido, tienen fotos circulando, hacer esto públicamente, exponerse públicamente a hacer una caminada directa hacia la frontera de Estados Unidos que hacer una cosa así en la oscuridad, una noche, de manera poco vista, para pasar porque ahí muchos no llegan y muchos mueren en ese intento. ¿Qué acontece? Esto, por supuesto, alertó a las autoridades de Estados Unidos y esto fue con que el presidente, como ya faló, colocara o asunto do control da frontera, porque también en Estados Unidos acontecen ahora poco elecciones de medio termo, elecciones de diputados y senadores. En Estados Unidos Donald Trump está llegando a mitad de su primer mandato, tomara que sea o único mandato. Y entonces o asunto él lo tomó como tema de campaña para tener más votos de derecha, o asunto de demonizar a inmigración, ¿no es cierto? Trump calificó a primera caravana que partió de Honduras el 3 de octubre como una horda invasora. Yo no sé si ustedes en portugués entienden el término horda, pero así como muchas personas locas, tipo zombies, que quieren invadir Estados Unidos. El cara Trump, él llamó en plena campaña a esa caravana migrante de personas, de familias, una horda invasora. Y está dispuesto a tomar acciones, los soldados de la frontera están dispuestos a tomar acciones y abrir fuego contra esas personas que ainda quieran pasar la frontera. Es un tema
muito delicado, é um assunto complicado. As pessoas que viajan são conscientes do perigo a que se estão enfrentando, isso é claro. E sabem, boa tarde aí Edmilson, boa tarde, bem-vindo a nossa live, sobre a caravana migrante que já estamos perto de chegar a Estados Unidos com essa caravana. E é um assunto muito delicado, muito complexo, muito violento. Agora, que passa? É interessante isto que a gente vai contar, porque as pessoas que estão migrando, famílias que estão migrando com idosos, com nenéns, com crianças, eles sabem deste despliegue militar em Estados Unidos e a maioria está falando que eles têm fé de que ao chegar ao ponto fronterizo para cruzar de México a Estados Unidos, no va a acontecer ningún fato de violencia y ellos van a poder ingresar. Que el gobierno de Estados Unidos no va a ser tan maluco de abrir fuego contra cientos de miles de personas que están queriendo ingresar a la frontera. Esa fe es que mantiene a muchas personas seguros de que si ellos son un grupo mayor, muy grande, no va a haber violencia. Es increíble. ¿Qué están falando las personas? Están falando que los expertos, organismos que defenden o asuntos de migración, están falando, por ejemplo, el Centro de la Convergencia de las Culturas, un organismo del movimiento humanista, está falando que los van a dejar pasar, pero los van a separar en grupos y después los van a deportar. Esto es el asunto. Les van a pasar y cuando no sean más vistos y estén ahí en algunos lugares en postos de fronterizos, ellos van a separar a los grupos y los van a deportar en Estados Unidos. Y por supuesto van a amenazar a algunas personas, ¿no? El presidente Trump ha comenzado a hacer una presión tremenda con el gobierno de México. El gobierno de México, a gente tiene que lembrar que México mudó su gobierno, era un gobierno, Enrique Peña Nieto era un gobierno de derecha y ahora asumió a Andrés Manuel López Obrador, que es un presidente que es progresista y él está queriendo hacer reformas profundas en México y se encuentra con este asunto complejo que es cuál es a postura que México, que a última frontera, va a asumir ante los migrantes que están llegando por cientos de miles desde Honduras y Guatemala. O asunto ahí es una cuestión un gobierno reciente mexicano que está complicado en ese asunto. Y por eso la respuesta fue contradictoria, porque por un lado ellos se mostraron sensibles a su asunto y diferenciándose de esta violencia que propone el presidente Trump en sus declaraciones y en su envío de tropas a la frontera. Y por otro lado, ellos están queriendo no contradecir a autoridades de Estados Unidos. Entonces ahí México, yo creo que debería, ¿qué propuso México? Propuso que los migrantes pesan asilo en Estados Unidos, que no quieran ingresar así porque sí, que pesan o asilo, y de los 10.000 que están marchando, casi 2.000 hicieron, por sugerencia del gobierno mexicano, un pedido de asilo. Eso fue en el día 30 de octubre, hace poco tiempo. Esta es una población vulnerable, tenemos que lembrar eso, es una población muy vulnerable, expuesta a enfermedades, expuesta a narcotráfico también, porque muchos pueden ser tentados por los narcos para pasar por la frontera con algún asunto de drogas y demás, y ellos pueden ser detenidos por eso, y ahí complica todo el resto de las personas. Es un asunto tremendo. Y esta inspiración que hicieron con que un grupo que salió migrando desde Guatemala a Honduras, porque migrar es un derecho humano, eso a gente tiene que tener claro. O sea, migrar es un derecho.
você tem direito a migrar. E nos países estos que a gente está vivendo, Brasil e Argentina, países grandes, também tem muita migração interna. Então, se a gente parte de duas bases para falar, de que a migração é um direito humano e que nenhum ser humano é ilegal, aí então sucede que muitas pessoas, você, como a gente falou, se você tem um cara só pelado na rua, é um louco, um maluco. Agora, você tem 10.000 pessoas peladas na rua, é um fenômeno social, é distinto. Então, esta caravana que salió no día 13 de octubre desde Honduras con alrededor de 5.000 personas, ya 2.000 personas, disculpa, ya inspiró a otros a hacer la misma movimentación. ¿Por qué? Porque ellos prefirieron ganar en seguridad, indo todos juntos, se expondo a vista de todo el mundo y llegando, intentando llegar, ya pasaron, cruzaron Guatemala, cruzaron México y tuvieron personas que se sumaron a esa migración que está llegando a frontera con México y ahí quieren pasar para Estados Unidos. El gobierno mexicano propuso para que ellos hicieran pedidos de asilo para ingresar a Estados Unidos. De esos 10.000 que se calculan, aunque es incalculable el asunto porque es muchas personas y cada día son más que están ahí descansando en las ciudades del centro de México para llegar a Estados Unidos, de esos 2.000 personas pidieron asilo y lo que el gobierno, los expertos de Convergencia de Culturas, amigos humanistas de México, están hallando es que les van a hacer dejados pasar a Estados Unidos y después de ahí van a ser separados en grupos y deportados. El presidente Trump, en un acto terrible de provocación que debería recibir o repudio mundial, ya envió tropas a la frontera con México. Ellos hallan que si van muchos, todos juntos, es más seguro a viajen que viajar na noche sin ser detectados, que ahí pueden correr más peligro su vida que ahora ainda así que están corriendo. Es asunto complicado. Ya están ahora en la ciudad de Juchitán, que es una ciudad mexicana, y están ahí llegando porque están desesperados con el asunto. A gente va a mostrar ahora, porque seguramente vos en Lano, Brasil, la media no está mostrando esto. Cuando fue a caravana saliendo de Venezuela para Roraima, en Brasil, o cuando fue a caravana para Ecuador, tuvo mucha cobertura de media. La media mostró cuántos venezolanos salían de su país pidiendo ingresar a otros países. Lano, Brasil y también en Ecuador, Colombia y Perú. Esa caravana tuvo una cobertura toda a media, casi a unísono en todos los países de América del Sur, Argentina, Brasil, Chile, transmitía esas imágenes todo el tiempo, casi al mismo tiempo. Esta caravana de migrantes de Honduras, Guatemala hacia Estados Unidos, ninguém transmitió. Aquí la inteligencia de media, quiero mostrar para você algunos vídeos y você va a disculpar a desprolijidade, pero eu acho importante que você, deixa só colocar ahí, olha, esas son las personas que están saliendo de Guatemala, de Honduras, Guatemala, indo para Estados Unidos y ahí están en su caminar en la rodovía ahí. No tem ninguém acompañando, só eles son familias que están ahí. Estas son imágenes que a gente de Telesur colocó en Twitter. Telesur está haciendo una cobertura especial do asunto como ninguna otra cadena televisiva no mundo está haciendo. Vamos a colocar una vez más a imagen porque es importante que você asista, que você conozca o que está pasando en estos países de América Central que son obligados, forzados a migrar porque Estados Unidos no dejó nada en esos países. Y no es solo una caminata por la rodovía, también ten imágenes de pessoas no río. Olha ahí esas imágenes que a gente va a mostrar, deixa só colocar ahí. Disculpa a desprolijidade, pero eu acho importante você conhecer. Esta es una imagen, por ejemplo, en un río
no río Suchiate en México, en la frontera Guatemala-México. Estas personas, estas familias están cruzando el río desde Guatemala para llegar a México y de ahí intentar cruzar a Estados Unidos. El presidente Trump ya amenazó con colocar tropas militares y ya tienen 5.000 militares esperando a estas personas. ¿Para qué? Para abrir fuego a familias, a crianzas, a personas que están enfermas, que no están durmiendo bien, que no están comiendo bien. El gobierno mexicano propuso un asilo sería mayoritario, un asilo multitudinario de 10.000 personas. De esas 2.000 personas aceptaron se asilar y pedir asilo y ahí están evaluando o qué hacer. Pero eso es lo que pasa en estos países. Eso es lo que sucede en países que son vaciados por Estados Unidos. Ocurre que las personas van a mirar, ¿y dónde van a ir? A Estados Unidos. ¿Y cuál es la respuesta de Estados Unidos, que está en plena campaña para elecciones de diputados y senadores de medio termo? La respuesta es un envío de tropas a fronteras. Los humanistas mexicanos, los centros de las culturas, de convergencia de las culturas, que son expertos en asuntos de migración, están falando que tienen dos posibilidades. O faz una masacre, porque Trump faló que esas migrantes que ustedes acaban de conocer son hordas invasoras que estén ahí infiltrados los gobiernos de Venezuela, un delirio absoluto, y son familias, usted vio ahí familias, no vio personas preparadas, personas caminando de chinelo. Ellos están preparando, van a ya pasar a ellos a Estados Unidos, van a separar y van a deportar. Y oliasó que Estados Unidos ya mostró que le coloca crianzas, sociñas en gallolas, separan a ellos de las familias, y eso fue una imagen muy revoltante para todos quienes tenemos un poco de sensibilidad social. Y estos migrantes decidieron ainda así salir igual. ¿Sabe por qué? Salen de esos países y van para Estados Unidos. Porque Estados Unidos destruyó esos países. Destruyó Honduras con un golpe de Estado en 2009 que sacaron al presidente Zelaya. Destruyó Guatemala, que tiene un presidente que se llama Jimmy Morales, que es un actor de televisión, que está acusado de corrupción pela ONU. Imagina, él aceptó que a ONU ingresara a Guatemala, a investigar a corrupción de los gobiernos pasados, y a ONU, se hizo un grupo de estudio de la ONU que fue ahí con juristas, abogados, a investigar el asunto, declaró que o presidente o hermano de él, la familia de él, tienen que ser todos presos. ¿Y qué fez el presidente Morales? Echó del país a ese grupo especial de la ONU que estaba investigando. Entonces, son países destruidos por Estados Unidos, cuyo estado es casi mínimo, no existe estado de bienestar en esos países. Entonces, personas decidieron hacer una caravana migrante. Al mismo tiempo que la marcha sudamericana pela paz y pela no violencia, propuesta pelo Mundo Sin Guerras del movimiento humanista, estaba dando una mensaje clara de paz y no violencia, de abrir fronteras, de que ningún ser humano es ilegal. Al mismo tiempo que esa marcha daba su señal, esta caravana migrante de personas desesperadas, de personas que no tienen nada a perder, decidieron salir a la luz del día caminando, cruzando ríos hasta Guatemala. En Guatemala fue tanto entusiasmo, entre aspas, un entusiasmo desesperado, de personas que veían o éxito, también entre aspas, la marcha de esta caravana migrante, o éxito en que podían cruzar frontera todos para México, que se sumaron 4 caravanas de personas, de 10.000 personas, familias, personas pobres, los nadies, los ninguém, como fala Eduardo Galeano, que están ya en México, en diferentes ciudades del centro de México, a punto de, en pocos días más, llegar. Están cansados, una caravana, es una caminata tremenda, de meses de caminar hasta llegar a la frontera. Están cansados, están enfermos, ya tuvo personas que han muerto en ese trayecto, y ainda así van a llegar hasta la frontera. ¿Y qué va a acontecer cuando lleguen a esa frontera estas personas desesperadas? La respuesta del gobierno de Estados Unidos es enviar militares, enviar tropas, y los expertos hallan que pueden pasar dos cosas. O una masacre, que sería tremenda, porque el presidente Trump llamó a ellos de invasores, de hordas invasoras indo para Estados Unidos.
o puede pasar una masacre tremenda, o él lo puede ya pasar y en Estados Unidos separar a ellos. Esas imágenes de crianzas sociñas podrán acontecer ahora mucho más terribles porque son muchos más las crianzas que están yendo con sus familias, separarlas y deportarlas de a poco en grupos para sus países de origen. Por eso que el gobierno mexicano propuso hacer un pedido de asilo, pero de esos 10.000 que se calcula, son 2.000 aceptaron ese pedido de asilo. Entonces, o asuntos muy complicados, o asuntos muy débil, muy fuerte, muy grave, y ninguém está tomando conta. A ONU no sacó ningún comunicado apoyando a esas caravanas migrantes. Las fronteras deberían dejar de existir, es un anacronismo tener fronteras en nuestros países, tener controles, porque aquellos que quieren hacer mal y perjudicar con narcotráfico y violencia, ellos pasan igual. Y los perjudicados son las personas pobres, las personas que están migrando para ver si tienen alguna posibilidad laboral en Estados Unidos o en otros países. Entonces, siempre el sistema perjudica a los que menos tienen, a los ninguém, a los nadies, como falaba Galeano. Entonces, a gente aquí en Inteligencia Media va a seguir el tema, no lo va a dejar el tema, lo vamos a seguir, vamos a mostrar imágenes para que você, que está en Brasil, conozca estas realidades que a TV Globo y todas las TVs y a jornales no contan, no mostran. Aquí a gente mostra. Por eso pedimos que você compartilhe estos conteúdos, compartilhe esta live, tira minha fala, não tem todo bien, coloca os vídeos que a gente está mostrando, coloca esas imágenes para que tus amigos, tu familia possa saber lo que está aconteciendo, cuál es la violencia de estos gobiernos terribles, del Bolsonaro estadounidense, que es Donald Trump, que está propondo, llamando de hordas invasoras a personas pobres que quieren ir a este país, Estados Unidos, a ver si pueden mejorar su futuro. Entonces es a violencia o sistema, y la respuesta siempre es a no violencia. Eu deixo por aquí a todos, obrigado por asistir, compartir este conteúdo que a gente está ahora haciendo un live en Facebook, vamos a colocar él en nuestro YouTube, da Inteligencia Mía, para que usted también pueda compartir el contenido en YouTube y darnos una fuerza ahí, porque somos una media alternativa, a gente faz esto pelo sentido que ten en nuestras realidades, que tienen que mostrar para otros que no conocen, y esa es nuestra idea de poder difundir otra voz, otra mirada en este momento terrible en el que parece que a direita y que a violencia se empodera en nuestras vidas. A mejor forma de resistir es a información. A información es poder. Y aquí nos, en ese humilde pero potente vehículo, estamos haciendo uso de estas redes sociales o redes antisociales, como algunos llaman, para poder transmitir otra realidad, otras cosas que están pasando, para que você conozca y você no entre no negocio del sistema, que es que você fique desesperado. Porque el negocio de ellos es que você no tenga información, que você se llene de odio, y así você vota cualquier cosa, y también você se desespere, y comience a vivir una vida vacía, sin sentido. Ellos quieren que você sea nihilista, que você sea individualista, y que você pierda o sentido y comience a desconfiar de las personas, comience a odiar a las personas y a se desesperar. Ese es el negocio de ellos. Entonces nos vamos a quebrar ese negocio falando otra realidad, falando que ten un sentido de desorganizar más que nunca con estos gobiernos. Lá en Brasil, en Argentina con Macri, en Chile con Piñera, tenemos que estar nas ruas. La respuesta es ficar nas ruas, haciendo peticiones para estos gobiernos malucos que puedan solucionar el asunto. Como ellos están haciendo esta caravana migrante, na rodoviaria, cruzando ríos, ese es el sentido de hacer las cosas. Juntos, na rua, sin que gane a desesperación. Ese es nuestro mensaje por aquí. Yo agradezco el espacio, agradezco que vocês asistan, que vocês puedan compartir, y mi despedida es con meu saludo de siempre, que es
para todos y todas paz, fuerza y alegría.